Bendito sea el nombre del Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos, nuevamente al Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta tarde de domingo vamos a concluir esta pequeña serie de estudios que hemos venido realizando a lo largo de los últimos domingos, amén, de cuáles son esos alimentos que Yeshua vino a limpiar, cuáles son esos verdaderos alimentos que Él vino a limpiar, ¿verdad? Hoy vamos a estar impartiendo la parte número 4, hermano, amén. La última semana nos quedamos vamos a iniciar, de hecho, Marcos 7, ¿verdad? Pero quiero volver a repasar esta pequeña parte en Romanos, capítulo 14, verso 18, donde dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y oiga lo que dice a continuación: todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero ¿será que todas las cosas son limpias? ¿O qué específicamente, hermano? ¿A qué todas las cosas se refiere aquí el apóstol Pablo que son limpias? Cuando la Escritura dice en Mateo 15 y Marcos 7, dice el Señor: esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, ¿a qué alimentos se estaba refiriendo el Señor? O sea, ¿qué es lo que determina que algo sea limpio para comerse o no? ¿Quién determina que es apto o limpio para comerse? ¿Será que es la palabra de Dios? ¿O será que son las palabras del apóstol Pablo? ¿Usted qué opina? ¿Será que es la palabra de Dios la que determina que es apto para comerse o no? ¿O serán las palabras de Pablo? ¿Serán las palabras de un hombre? ¿De Dios? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya sabemos que se ha tomado el pasaje de Hechos 10 para argumentar que Dios ya limpió y que ya podemos comer de todo. Pero hermano, ya vimos en estudios pasados, en esa cita de Hechos 10, que Dios no estaba hablando de animales, no estaba hablando de alimentos, de comida, no, sino que estaba hablando de hombres, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro llega a casa de Cornelio, recordemos que lo primero que les dice es: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿verdad? A un gentil. Pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Así dice él, hermano. No dice que no llame común inmundo a ningún cerdo o a ningún marisco, ¿verdad que no? No, dice que no llame común inmundo a ningún hombre. Entonces Dios, en esa visión que le mostró al apóstol Pedro, su significado, hermano, era que estaba hablando de hombres, no de animales. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay este otro texto, hermano, que también se utiliza para argumentar que Yeshua ya hizo limpios todos los alimentos, y como dije anteriormente, se encuentra en Marcos capítulo 7. Pero antes de ir ahí, vamos a leer el siguiente texto para saber, hermano, en qué estaba basada la fe de estos apóstoles. En este caso de Marcos, en qué estaba basada su fe de Marcos. Dice en Juan capítulo 14, verso 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y hay muchos que dicen, ¿verdad?, que Cristo en la cruz lo vino a cambiar todo. ¿Ha usted escuchado esa interpretación? Que Cristo en la cruz lo vino a cambiar todo. Todo lo que el Padre había declarado en un principio, Él lo vino a cambiar. Bueno, si es así, entonces la misma palabra de Dios nos tiene que confirmar eso, ¿verdad? Pero vea lo que dice el mismo Jesús en Juan 14, 24. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía.
Ahí está, mire, ya ve. ¿De quién será entonces? Dice, sino del Padre que me envió. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, o sea que Jesús no vino a poner por los suelos la palabra del Padre. Él vino más bien a enseñar las palabras del Padre que se estaban malinterpretando en esa época. Y eso sigue sucediendo actualmente todavía, desgraciadamente, hermano. Las palabras del Padre se están malinterpretando, oiga, se están torciendo. Se le da más valor actualmente en muchas vidas a la palabra de hombre. Oiga, incluso las mismas palabras de Pablo se han malinterpretado y torcido, ¿verdad? Como hemos visto a lo largo de estos estudios. Entonces vuelvo a repetir el verso 24 lo que dijo Jesús, lo que dijo Yeshua. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mi hermano. Entonces, ¿qué fue lo que vino a enseñar Jesús? La palabra del Padre, hermano, que ya estaba escrita en la Torá, en todo el Antiguo Testamento, porque esas eran las únicas escrituras que existían en la época de Jesús. Él vino a enseñar esa palabra, hermano. O sea que vino a enseñar, por ejemplo, lo que está escrito en Levítico 11, en Deuteronomio 14. Sí, porque esa es palabra de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora sí vamos a Marcos, capítulo 7, verso 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Ahí nos da el contexto de este capítulo 7. ¿Se da cuenta cómo no está, el contexto no es acerca de los alimentos? Es más bien acerca de el lavado de manos. ¿Ok? ¿Sí? Verso 2 dice, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Oiga, lo estaban condenando porque estaban comiendo pan pero sin lavarse las manos. Aquí no dice que estaban comiendo animales impuros, no, aquí dice que estaban comiendo pan pero con las manos no lavadas, y dice que los estaban condenando por eso. Y de hecho, ¿por qué es que los estaban condenando, hermano? Aquí es donde es necesario conocer al menos un poco de la cultura de Pablo, hermano. De la cultura de Jesús, de Yeshua y de todos los primeros apóstoles, que es la cultura judía. Entonces debemos de conocer al menos un poco, digo, si queremos interpretar esto de una manera correcta, tendríamos que entender cosas que sucedían en esa cultura. Tradiciones que había en esa cultura, porque esto que vamos a hablar es una tradición, tradición de hombres. Eso no lo va a usted encontrar escrito en ningún lado aquí, hermano, en nuestras Biblias. No, que es el lavamiento de manos. ¿Ok? Porque en esa época existía un ritual judío dentro de la ley oral. Oigan, ¿qué es la ley oral? Mandamientos dados por hombres. Bueno, ese ritual, hermano, decía que antes de comer se tenían que lavar las manos de una manera ritual, porque enseñaban que al andar en contacto con las cosas se almacenaba impureza, oiga, en las manos, ¿sí? Y que había espíritus malignos con los cuales se tiene contacto, y que si no te lavabas las manos antes de comer pan, entonces estos espíritus malignos se te metían al cuerpo. Oiga, pero esto viene de una de las creencias de la época de Babilonia, cuando la casa de Judá estuvo cautiva en Babilonia por 70 años. De ahí tomaron esa enseñanza, hermano, esa creencia. ¿Por qué? Porque ahí eran muy supersticiosos. Y enseñan que al estar en contacto con estos espíritus, se te pegaban a las manos. Entonces estos espíritus se te meten, y al meterse en tu cuerpo entran en tu corazón y te empezaban a pervertir. Entonces decían que los espíritus entraban por medio de la comida. Oigan, al comer
pan o al comer cualquier otro alimento. ¿Ah? Entonces, esto enseñaba que tenías que lavar las manos de una manera ritual antes de comer, para poner un antídoto a estos espíritus que se te metían al cuerpo al comer los alimentos, y por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos. Pero ¿qué es todo esto, hermano? Pura superstición. Y de hecho se hace una oración. Oiga, se hace una oración. Miren, este rito es más o menos así. Se toma como una jarrita de agua, y se vierte agua 3 veces sobre la mano derecha, 3 veces sobre la mano izquierda. Se hace una oración y ya después, ahora sí, puedes comer todo lo que quieras. Y de hecho, en la oración, hermano, por ahí la tengo, no la tengo aquí en este estudio, pero por ahí la tengo. Más o menos dice así, ¿no? Le damos gracias, Señor de todo el universo, por estos mandamientos que tú nos has dado, oiga, de lavarnos las manos antes de comer. Así más o menos dice. Pero dicen ellos que es un mandamiento de Dios. Pero como le vuelvo a repetir, eso no está escrito en ningún lado en la Biblia. No está escrito en ningún lado, hermano. Pero ¿saben dónde sí está escrito así literalmente? En los libros de tradiciones judías. En el Talmud. Ahí sí está escrito esa oración. Ellos dicen que Dios mismo ordenó el lavado de manos. Pero, hermano, en ningún lado en las escrituras aparece el lavado de manos. Es solo tradición. Es solo una costumbre. Como hay muchas más costumbres, hermano, muchas tradiciones que actualmente, de hecho, muchas personas hacen una oración, por ejemplo, al inicio del Shabbat, en donde se mencionan todos los nombres hebreos. Amén. De hecho, se hace en hebreo, pero eso también es tradición, porque no está escrita aquí en la palabra de Dios, mi hermano. Mientras se haga sabiendo que es tradición, no hay problema. Ya el problema empieza cuando dicen que Dios dijo que se hiciera así, porque no hay tal cosa ordenada. Es tradición solamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por esa tradición de lavado de manos, es que le preguntaban a Jesús, a Yeshua, que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Así le dijeron, ¿verdad? En el verso 1, mire. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Verso 2, los cuales viniendo algunos de los discípulos de Jesús, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Verso 3, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí dice todos los judíos, pero Jesús era judío también, y él no hacía este rito. O sea que aquí tendríamos que poner en duda esto que dice aquí. Todos, o sea, sin excepción, no había algunos, hermanos, que no estaban sometidos bajo las tradiciones de los ancianos. Y Jesús a eso vino, hermano, a enseñar a sus discípulos que no tenían que someterse bajo las tradiciones de los ancianos. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Oiga, qué bueno que ahí dijera, aferrándose a lo que está escrito en la Torá. Qué bueno que dijera así, pero no, mi hermano. Dice aquí, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Mire, aquí tengo, de hecho, aquí tengo la oración. Se la voy a leer, no soy muy bueno en el hebreo, más o menos, pero se la voy a leer en español, para que todos me entiendan. Dice así la oración que se hace en hebreo, pero yo se la voy a recitar en español, que se hace durante este lavado de manos.
Dice, bendito seas, oh eterno Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de manos. La pregunta es, ¿en dónde lo ordenó, pues? No aparece en ningún lado en toda la ley de Moisés, mi hermano. No aparece. Ese ritual. Este más bien es un mandamiento de hombres. El mismo Jesús lo dijo. Tradición de los ancianos. ¿Qué son las tradiciones de los ancianos? Mandamientos de hombres, mi hermano. Pero vamos a continuar en Marcos 7:4, dice. Y volviendo de la plaza, oiga, porque en la plaza tenían contacto con gentiles, con gente impura, dice, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Verso 5, Marcos 7:5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Oiga, le están reclamando a Jesús que por qué sus discípulos no obedecían los mandamientos dados por hombres. Es lo que le están diciendo, mi hermano. Es como si actualmente alguien llegara a mí y dijera, ¿por qué tus discípulos no celebran el Día del Padre? O el Día de la Madre, o cumpleaños, o el Día del Amor y la Amistad. ¿Por qué no celebran eso? Porque esos son mandamientos de hombres. Mis discípulos, mis estudiantes, ellos celebran las fiestas del Eterno. Amén. Las fiestas ordenadas por Dios. Eso es lo que yo les enseño. Yo no les enseño a estar obedeciendo mandamientos de hombres, no, más bien a despojarnos de todo eso, haciendo caso a lo que dice el Señor en Jeremías 10:2, ¿no? No aprendáis el camino de las naciones, aprenda mis caminos, dice el Señor. Amén. Bueno, entonces le dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y vamos a ver qué es lo que le responde Jesús, hermano. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, miren, mi hermano. ¿Se da cuenta? Hipócrita, le dice el Señor. Si vienen aquí delante de Dios y dicen honrarle solamente de labios, porque su corazón está lejos de Dios. ¿Ustedes piensan que con estar obedeciendo mandamientos de hombres, con eso van a agradar a mi Padre? Están muy equivocados. Mi Padre solamente se agrada cuando alguien hace su voluntad, cuando alguien obedece su palabra. Aleluya. Oiga, sí, hermano, porque podemos estar involucrados en celebraciones del mundo. Oiga, bien entretenidos ahí, pero desconociendo totalmente cuál es la voluntad de Dios, desconociendo totalmente cuáles son las fiestas ordenadas por Dios. Sabemos que así se encuentra la iglesia, hermano, actualmente. Hoy mismo, dentro de las iglesias, muchas iglesias cristianas, hermano, se está celebrando el Día del Padre. Oigan, pero esa fiesta, esa celebración del Día del Padre, hermano, si supieran solamente el origen pagano que tienen y desconocen totalmente las festividades, las fiestas ordenadas por el Padre. Ese es el gran problema, hermano. Y como vamos a ver, Jesús mismo dijo que por estar obedeciendo, las tradiciones, las costumbres, se termina por desechar el mandamiento de Dios. Entonces vean lo que le dice, este pueblo de labios, primero le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Isaías 29:13, mi hermano.
Entonces, ¿se dan cuenta, hermano? Eso del lavamiento de manos no está escrito en la Torá, no está escrito en la ley de Moisés, no está escrito en ningún lado aquí, mi hermano. Esos eran mandamientos de hombres, esas son tradiciones, están escritas en el Talmud. Pero continúa diciendo el Señor en Marcos 7:8, y es lo que le decía hace un momento. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Pues si esto dije que puedes comer, cómetelo. Pero ellos, estos fariseos, hermano, según su tradición decían, si no te lavas las manos de esta manera ritual, entonces no te lo puedes comer, ¿ah? Porque te estarías comiendo impureza. O sea, que le están llamando impuro a algo que Dios ya dijo que era puro. La segunda mitad del verso 8 dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, oiga lo que les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Oiga, imagínense nada más, en una fecha, digamos, que se tiene que celebrar una fiesta ordenada por Dios, pero en esa fecha también se celebra una fiesta pagana. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios en su mayoría? Celebrar la fiesta pagana. Y la fiesta ordenada por Dios, como ni siquiera saben, ni siquiera la conocen, pues no la celebran, no la guardan. Así terminan invalidando el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por guardar su tradición, por guardar y obedecer un mandamiento dado por hombre. Así es. Yo te invito, hermano, que me estás escuchando, yo te invito a que escudriñes, a que investigues el origen de todas y cada una de esas fiestas del mundo, que son las mismas que se guardan en la iglesia, desgraciadamente. Pero sigue el consejo que dejó el mismo Jesús, el mismo Yeshua, de que escudriñáramos las escrituras. Eso es lo que menos se hace, hermano. Solamente se lee por encimita. No, hay que introducirnos más adentro, hermano. Investiga y vas a ver, vas a encontrar el origen pagano de todas y cada una de esas celebraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, continúa diciendo el Señor en el verso 10, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y de aquí se toman muchos, ¿verdad? Así que a ver, pero es que ese es un mandamiento que Dios dio de honrar al padre y a la madre. Sí, pero ese mandamiento se tiene que cumplir todos los días, hermano, no solamente una vez al año, ni un día específico, todos los días, hermano. Dice, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Verso 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entender. Porque ellos, los fariseos, hermanos, decían que si alguien se comía, por ejemplo, una oveja con las manos inmundas, se estaba comiendo inmundicia. La oveja es un animal declarado por Dios como limpio y puro, ¿verdad? Amén. Pero los fariseos decían que si no obedecías ese mandamiento de hombre, que te tenías que lavar las manos ritualmente, esa oveja ahora era inmunda. O sea, estaban yendo en contra de lo establecido por el Padre. De eso está hablando Jesús. Dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Verso 18, les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios
todos los alimentos, sí, todos los alimentos que los escribas y fariseos decían que eran inmundos si no te lavaban las manos antes de comerlos. A eso se está refiriendo el Señor, mi hermano. Amén. ¿Ah? No crea que ahora Jesús está diciendo, ¿saben qué? Mi padre declaró el cerdo como inmundo, pues ahora yo ya lo limpié en la cruz. Mi padre declaró los mariscos como inmundos, pero yo ya los vine a limpiar también en la cruz. Porque de esa manera es como se ha entendido la mayoría del pueblo cristiano, mi hermano. De esa manera. Oiga, pero ya leímos en Juan 14 que la palabra que él trajo no es de él, sino del Padre que lo envió. Entonces él no vino, hermano, a ponerse en contra de lo establecido por el Padre. No, hermano, él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a dar la correcta interpretación a la palabra dicha por el Padre en el principio. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles animales eran los que estaban siendo limpios? Los que los fariseos decían que ahora eran inmundos. Esos son los que están siendo limpios. No los que el Padre había declarado como inmundos. No, mi hermano. Entonces eso no sería hacer la voluntad del Padre. Eso sería ir en contra de lo establecido por el Padre. ¿Ah? Pero sabemos cómo se ha malinterpretado esto, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El Padre en Levítico 11 y Deuteronomio 14, ahí él estipuló qué animales eran limpios y cuáles son inmundos, ¿verdad? Inmundos son el cerdo, los mariscos, esos son inmundos, lo declara la palabra de Dios en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Esa es palabra de Dios y esa palabra es la que debe de permanecer para siempre. Amén, aleluya. Bendito Dios. Pues sabemos que hay muchas vidas que esa palabra ya no permanece. Pero no porque Dios haya dicho que ya no, porque ellos dicen que ya no. ¿Ah? Romanos 14:20 dice: pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si tú no estás seguro de que lo que comes está autorizado por la Torah, por la palabra de Dios, pues mejor no lo comas. No lo comas, porque si lo haces es contado como pecado. De manera que los que comen ciertos alimentos que están prohibidos por la Torah, ¿por qué los comen? Porque así se les ha enseñado, mi hermano. Ya vimos cómo se han malinterpretado todas las citas, empezando con la cita de Hechos 10. Ya vimos que Dios no estaba hablando de animales ni de alimentos, estaba hablando de hombres. Y cada una de las citas que he presentado a lo largo de esta pequeña serie de estudios, hermano, hemos visto cómo todas y cada una de ellas se han malinterpretado y se han torcido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero veamos lo que dice Isaías 66, el cual nos habla de cuando se establezca el reino de Dios en la tierra. Y ve lo que va a suceder cuando esto acontezca. Dice, verso 17 de Isaías 66. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos. ¿Quiénes serán estos que se santifican y se purifican en los huertos? Bueno, esa era una práctica de idolatría. Hacían sus rituales en huertos porque exaltan la prosperidad, la fertilidad. Era una manera de dedicar a sus dioses la cosecha. Pero continúa diciendo Isaías 66, diciendo: unos tras otros, los que comen carne de cerdo, y abominación y ratón, juntamente serán talados. ¿Qué es abominación? Los mariscos, hermano. Levítico 11, Deuteronomio 14 dice que todos los animales que están en las aguas de los ríos y los mares, que no tienen aletas y escamas, son abominación. ¿Y qué son estos animales? Los mariscos. Son abominación delante de Dios. Y aquí dice: los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados.
Pero que alguien le avise al Padre, por favor, que ya su Hijo vino a limpiar todos esos animales en la cruz. No, mi hermano, Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Oiga, no a poner por los suelos y a pisotear la palabra de su Padre. Así se ha creído en muchas vidas, que eso es lo que vino a hacer Jesús, pero no, mi hermano, están equivocados. Y esto sucederá cuando se establezca el reino de Dios y traiga el juicio final. Así que la próxima vez que vayas a comer carne de cerdo, piensa en lo que dice la palabra. Y si no estás seguro de que te lo puedes comer, pues mejor no lo comas. Ahora, ¿por qué era tan importante el tema de la comida, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba fomentando la comunión, la unidad? ¿Y qué es uno de los aspectos que nos trae comunión? La comida. Ahora imagínate a esos nuevos creyentes, hermano, imagínatelos ahí juntos, y pidiendo un sándwich de jamón de puerco. ¿Te imaginas? Recordemos que allá en Antioquía, hermano, Pedro dice que se encontraba, esta aparece en Gálatas, se encontraba ahí ya compartiendo con los gentiles, con los hermanos gentiles, con estos nuevos creyentes. Estaba sentado a la mesa, comiendo con ellos. Muchos piensan que ya Pedro ahí estaba comiendo animales impuros, inmundos. No. Y entonces, ¿por qué se levantó cuando llegaron estos hermanitos de Judea de parte de Jacobo? ¿Por qué se levantó? E hizo como que no estaban con ellos. Por miedo a esos hermanitos que venían de Judea. Porque esos hermanitos, esos sí estaban sometidos bajo los mandamientos de hombres, bajo las tradiciones de los ancianos. Pedro ya no. Pedro ya no estaba obedeciendo esos mandamientos de hombres que prohibían que un judío se juntara con un gentil. Ya no estaba bajo esos reglamentos humanos. Pero entonces, ¿por qué se levantó junto con Bernabé e hizo parecer como que no estaba con los gentiles? Fue por temor a ellos, hermano, a estos hermanitos. Sí, porque recordemos que el mismo Pablo los confrontó. Le dijo a Pedro: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y de ahí nace ese término también, judaizar, que se ha malinterpretado, hermano, torcido a lo largo de la historia del cristianismo. Diciendo que judaizar es obedecer algo que está ordenado en la ley de Moisés. Oiga, nada más. Eso es judaizar. Y entonces les hago la pregunta yo. ¿Eso quiere decir que entonces Jesús fue un judaizante? Porque él fue el único que obedeció, hermano, lo que está escrito en la Torah a perfección. Él fue el primer judaizante de la historia. Yo no he escuchado a ningún creyente, ningún cristiano que llame a Jesús judaizante. ¿O usted sí? No. ¿No, verdad? Entonces, eso no es ser judaizante, mi hermano. Obedecer algo que está escrito en la Torah, eso no es ser judaizante. Judaizante es todo aquel que obedece a mandamientos de hombres. Entonces, imagínense cómo está el cristianismo, hermano, lleno de judaizantes. Ellos son los verdaderos judaizantes, pero nos llaman a nosotros, los que obedecemos lo que está escrito aquí, los que obedecemos la palabra de Dios, nos llaman judaizantes. O sea, que está al revés la cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si alguien se quiere sentar a comer con un judío y le dice: ¿sabes qué? Tu Mesías me libró de la ley. Tu Mesías me da permiso de ahora comer carne de cerdo. Tu Mesías vino a terminar con la ley. Ven, siéntate, te comparto de mi carne de cerdo. Ya él limpió todos los cerdos. ¿Te imaginas, hermano? ¿Será que así podrá haber unidad algún día? No, hermano, así no. Jamás, jamás, jamás. Hay una cita en Deuteronomio que es Deuteronomio 30, creo, o 16, no recuerdo exactamente dónde está, pero dice que Dios iba a provocar a celo a los judíos, a la casa de Judá, con un pueblo que no es pueblo. Oye, ¿cómo es que Dios va a provocar a celo a un judío con un gentil
diciéndole estas cosas que le acabo de leer? No creo, hermano. No creo que llegue a provocarle a celo. Más bien lo que va a ganar es ser despreciado. Eso sí, pero provocarlo a celo, no creo. Pero ¿qué tal si un gentil, hermano, empieza a obedecer los mandamientos del Padre? Empieza a poner por obra lo que está escrito en la ley de Moisés y se lo hace saber a un judío. Ese judío sí puede ser movido a celo. A mí me ha pasado. A veces he transportado a judíos. Y como yo ya conozco las fechas de las festividades ordenadas por el Padre, a veces les hago la plática, ¿verdad? Le digo, por ejemplo, en la Pascua, ¿verdad? Le digo, ¿are you getting ready to celebrate Pesach? Se los digo hasta en hebreo, Pesach. Se quedan así. How do you know? ¿Cómo sabes? Me dicen. Oh, porque yo también la celebro. ¿Really? ¿Tú eres gentil? Oh, sí, digo, pero también guardo Shabbat. ¿What? ¿Te quedas eso? ¿What? Sí. Y todas las festividades que aparecen en Levítico 23 las guardo también. Wow. ¿De dónde eres? Oh, yo soy de México. ¿Y cómo es que guardas todo esto? Porque yo he conocido la verdad. Ahí sí, hermano, porque ellos saben que la única manera de ser bendecidos es obedeciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Ellos saben que no es como anuncian en las televisiones, en la radio, esos predicadores, hermano, que dicen, ofrende, hermano, una ofrenda de $1,000 y Dios le va a regresar 2,000. Los judíos saben que la única manera, hermano, de ser bendecidos es obedeciendo la palabra de Dios. La única manera. Entonces ahí sí pueden ser movidos a celo. Imagínense, ven a todo un grupo de gentiles, hermano, que han decidido en su corazón obedecer y guardar lo que Dios ordenó. ¿Usted cree que eso no le va a provocar celo? Claro que sí, así sí. Pero si alguien le dice, mira, ven, te invito a comer pizza de pepperoni, ya tu Mesías ya limpió todos los cerdos. Así no, mi hermano. Así no. Otra cita utilizada para argumentar de que ahora Dios nos da permiso de comer cualquier cosa es la siguiente. Hoy de hecho ya se la platiqué esta, me adelanté, pero lo voy a leer para que no crean que me lo estoy sacando debajo de la manga. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí está mi hermano. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí estaban siendo hipócritas. ¿Por qué estaban siendo hipócritas? Porque según ellos ahora estaban obedeciendo mandamientos de hombres. Sí, porque el mandamiento de hombres decía que ningún judío se podía juntar con un gentil, ¿verdad? Pero ¿a qué tipo de hipocresía se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo, hermano? Pues si dice que el apóstol Pedro estaba comiendo con gentiles y cuando llegan estos de Judea se aparta y se hace como que no estaba con los gentiles, la pregunta es ¿por qué actuarían así? ¿Acaso la Torá prohíbe que un judío coma con gentiles? ¿Estará prohibido por la ley de Moisés? Pues no. No, mi hermano, no está prohibido. Recordemos Hechos 10, ¿no? Cuando el centurión romano llamado Cornelio mandó a llamar al apóstol Pedro, que estaba orando en la azotea y tuvo una visión que le apareció 3 veces, en la cual él ve toda clase de animales impuros y escuchó una voz que le decía, Pedro, levántate, mata y come. Pero ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice que se quedó perplejo pensando en cuál sería el significado de esa visión. ¿Por qué?
Porque Pedro, hermano, conocía lo que está escrito en la ley de Moisés. Conocía la Torah. ¿Ah? Él sabía lo que dice Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y como ya analizamos al principio de estos estudios, hermano, el significado de la visión no estaba hablando acerca de animales, ¿ah? Sino de hombres, de personas. Y también vimos que eran las tradiciones judías, las leyes de los rabinos, las que prohibían que algún judío comiera con un gentil. Y de esta manera fuera a comer algo indebido. Los rabinos estipularon que para evitar contaminarse con alimentos, pues era mejor que no entrara en la casa de un gentil. Entonces el apóstol Pedro estaba comiendo con gentiles, leímos. Estamos viendo entonces que el apóstol Pedro ya había entendido y que además ya no estaba viviendo bajo las reglas o tradiciones judías. ¿Ah? Por eso es que él estaba ahí comiendo con gentiles. Nuevamente, no estaba comiendo comida animales impuros. No. Lo que era habilitado por la ley de Moisés, por la Torá. ¿Ah? Entonces, cuando llega la gente de la circuncisión, gente que era muy religiosa, gente que estaba todavía bajo esas tradiciones rabínicas, Pedro se apartó, se sintió intimidado y por eso dice que el apóstol Pablo lo reprendió en su cara. ¿Ah? Y dice, pero como vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, oiga, ¿se dan cuenta lo que dice aquí Pablo? Dice, pero como vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, entonces aquí estamos hablando de dos cosas, hermano, diferentes, dos sistemas religiosos, dos sistemas teológicos, dos sistemas espirituales diferentes. Entonces cuando dice el apóstol Pablo, cuando vi que no andaba correctamente conforme a la verdad del evangelio, ¿y cuál es la verdad del evangelio? La Torah escrita. Esa es la verdad del evangelio, hermano. ¿Ah? Esa es la verdad del evangelio. El evangelio, hermano, verdadero, tiene que ir envuelto de Torah. En el estudio de la carta a los Gálatas, de hecho, ahí escudriñamos esto de una manera bien profunda. ¿Ah? Y llegamos al entendimiento que el evangelio es la Torah. Yo sé que muchos se escandalizan de esto, pero te aconsejo a que busques ese estudio que tenemos. De hecho, lo estamos impartiendo en el programa de radio. ¿Ah? Y vamos a llegar a eso. Te invito a que lo escuches todos los martes a las 4 de la mañana. Por Radio Sion. Es que es 5:40 AM. Amén. Bueno, ahora entonces, la verdad del evangelio es la Torah escrita. ¿Y acaso esta no dice que no se pueden comer con gentiles? No. El no comer con gentiles fue establecido por el sistema rabínico que se estipuló siglos después. De hecho, a estos mandamientos dados por hombres, en el hebreo se les llama takanot. Entonces, por un lado, el apóstol Pedro ya no estaba sometido a esas reglas de hombres, a esos mandamientos de hombres, pero cuando llegó gente influyente se intimidó y por eso es que el apóstol Pablo lo reprende. Oiga, dice Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Ah? Entonces, como vuelvo a repetir, judaizar, hermano, no es obedecer lo que está escrito en la Torah. Así se han interpretado dentro del cristianismo, pero esa es una errónea interpretación. Porque ya le dije que Jesús obedeció todo lo que está escrito en la Torah y a él no se le llama judaizante. Entonces, judaizar, porque en el cristianismo, hermano, a cualquier persona que trate de guardar algo que fue ordenado en la ley de Moisés, en la Torah, como por ejemplo el día de reposo, aunque no solamente, el día de reposo no fue ordenado solamente ahí en la Torah, ¿va? Desde Génesis 2, antes de que existiera el pueblo judío, desde ahí fue ordenado guardar el séptimo día como día de reposo. Amén. Guardar, por ejemplo, la Pascua bíblica, abstenerse de ciertos alimentos, guardar las fiestas ordenadas por el Padre, a esa persona se le termina llamando que es un judaizante. ¿Ah? Pero no es así. No es así. Entonces, judaizar, ¿qué es? Obedecer mandamientos de hombres, hermano. Reglas de hombres. Eso es judaizar. Yeshua dijo esto en Lucas capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice,
En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Oiga, y en Mateo 23, oiga lo que dice. Mateo 23:1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Años antes, hermano, cuando yo escuchaba esto, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, yo me imaginaba que era como un instituto bíblico, como una universidad teológica, algo así pensaba. Pero ¿saben qué es la cátedra de Moisés? Es una banca de piedra que se ponía afuera de las sinagogas. Ahí es donde se sentaban los escribas y fariseos a enseñar a la gente antes de entrar a las sinagogas. Por eso dice aquí el Señor, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. ¿Y qué es eso? ¿Qué son las filacterias? ¿Qué son los flecos de los mantos? Aquí se lo puse una foto. Esas son las filacterias. Los flecos de los mantos son esos que en hebreo se le llama tzitzits. Por ejemplo, ahí está el manto, el talit en hebreo. De eso está hablando esta escritura, de cosas judías. Bueno, no judías, hebreas. Amén. Continúa diciendo Mateo 23:6. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Oiga, recuerden que a Jesús también sus discípulos le llamaban rabí, rabí, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir rabí? Rabino, maestro. Muchos se escandalizan de esto, hermano, cuando me han escuchado decir que Jesús era un rabí, Yeshua era un rabí. Dicen, no, él no era un rabino. Y sus discípulos mismos le llamaban rabino. Pues dice el verso 8: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Mesías. Verso 11, Mateo 23:11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Oiga, varias veces les llamó hipócritas, hermano. ¿Por qué les llamaba hipócritas? ¿Porque obedecían lo que estaba escrito en la Torá? No. Porque estos estaban obedeciendo más a mandamientos dados por hombres. ¿Se da cuenta quiénes son los hipócritas? ¿Se da cuenta quiénes son los judaizantes? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Verso 32. Verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Oiga nada más. Este sistema rabínico religioso, hermano, estaba quitando el espíritu de la palabra y estaba anulando la Torá escrita, enseñando mandamientos de hombres, y eso sigue sucediendo actualmente, todavía, en la mayoría del pueblo creyente. ¿Sí, hermano? Se siguen obedeciendo mandamientos de hombres y desechando el mandamiento de Dios. Lo dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que volviendo al apóstol Pablo, hermano, vemos que él ya había entendido esto de la tradición rabínica. Porque Pablo mismo antes obedecía estos mandamientos rabínicos. Pero vio que el apóstol Pablo se estaba tambaleando. Vio que estaba dudando. ¿Por qué? Porque hay un momento en que el apóstol Pedro dice: híjole, ¿y ahora a quién me someto? Por un lado tiene la presión de la sociedad de los hombres, y por el otro las autoridades religiosas. Por eso es que el apóstol Pablo le reprende de tal manera. Y de hecho, hermano, actualmente en Israel, un 70% de las personas que viven ahí en Israel no son observantes. Son religiosos de alguna manera, pero a nivel práctico de religión ortodoxa solo algún pequeño porcentaje. Solo una minoría vive como judíos ortodoxos. La mayoría no, y tal era el caso del apóstol Pedro. Él no era observante a ese nivel, pero el apóstol Pablo sí. Sí había sido observante a ese nivel, porque él era fariseo. Entonces al apóstol Pedro, al separarse y dar la impresión de que él también guardaba esas prácticas judías, esas leyes rabínicas, ¿qué impresión le da a estos gentiles cuando ven que llegan estos religiosos y Pedro se aparta de ellos? Pues siendo nuevos, pudieron haber pensado: no, pues entonces sí debemos hacer como ellos hacen. Si el apóstol Pedro se cuida de ellos, quiere decir que esa doctrina que ellos tienen es verdad. Es por eso que el apóstol Pablo le reprende y prácticamente le confronta diciendo: tú no te hagas, tú no eres religioso, tú no vives como ellos. Entonces, ¿para qué les estás dando este ejemplo a estos que son nuevos? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y nuevamente repito esto: judaizar es diferente a guardar la Torá escrita dada a Moisés. ¿Por qué es diferente? Porque el judaísmo ya se había convertido en un sistema religioso que incluía muchas otras cosas que vamos a ver a continuación.
Continúa diciendo Pablo en Gálatas 2:15, dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y aquí viene la frase más importante de esta carta a los Gálatas y de la carta a los Romanos, que de hecho es la frase más incomprendida de la historia dentro del cristianismo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y personalmente, hermano, creo yo que este es uno de los versículos más mal interpretados a lo largo de la historia de la fe dentro del cristianismo. Porque, ¿cuál es la diferencia entre las obras de la ley y la fe de Jesucristo? Ahora, ¿qué dice al respecto la teología cristiana? Pues tradicionalmente, ¿cómo interpreta la teología cristiana este pasaje? Pues lo interpreta diciendo que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés, son la obediencia a la Torah, que esas son las obras de la ley. Pues a simple vista parece que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el hombre no es justificado por la obediencia a la ley de Moisés, ¿verdad? Por la obediencia a la Torah, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, como que son dos cosas opuestas, dos cosas diferentes, ¿no? El tratar de obedecer la ley de Moisés es opuesto a la fe de Jesucristo. Pero aquí tendríamos que empezar por ver primeramente en qué estuvo basada la fe de Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es la fe de Jesucristo? ¿Cuál sería la fe de Jesucristo, hermano? O sea, es decir, ¿qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Jesucristo? Ya lo hemos venido diciendo a lo largo de estos estudios, ¿no? La ley de Moisés, la Torá. En el tiempo de Jesucristo, lo único que él tenía como escrituras es lo que está escrito en el Antiguo Testamento para nosotros. Eso era todo lo que existía. Eso era todo lo que había como palabra de Dios. Entonces Jesús creía ¿en qué? En lo que está escrito en la ley de Moisés. Pero entonces aquí, ¿por qué parece que son dos cosas diferentes? Son dos cosas contrarias, como que chocan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta frase de las obras de la ley, de hecho, ha traído mucha separación entre el judaísmo y el cristianismo a lo largo de la historia. Por un sencillo detalle. Porque esta frase de las obras de la ley, tanto teólogos cristianos, incluso algunos teólogos judíos, cuando la leían decían, ¿qué es esto de las obras de la ley? ¿Y a qué se está refiriendo aquí Pablo? Porque esta frase de las obras de la ley, hermano, no existe en la literatura rabínica. Entonces muchos decían, bueno, pues seguramente se está refiriendo a la ley de Moisés. Entonces, ¿hasta cuándo tuvimos la oportunidad de aclarar esta confusión? Hasta los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto. Hasta ese entonces. Dice Hechos 15:19. Dice el apóstol Santiago, Jacobo también se conoce, el hermano del Señor, porque después de esta discusión que tuvieron Pablo con Pedro, decidieron subir a Jerusalén, en lo que se conoce como el primer concilio. Eso se dio alrededor del año 50 después de Cristo. Ahí solamente hubo judíos. El líder del movimiento era Jacobo, el hermano del Señor. Y él dice esto, en esto concluye ese concilio. Dice, Hechos 15:19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Muchos piensan que para los gentiles de ese tiempo en adelante era solamente obedecer estos 4 mandamientos, ¿verdad? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de fornicación, de ahogado y de sangre. No, mi hermano, eso era solamente para empezar. Porque aquí lo dice en el verso 21, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Oigan,
aquí Santiago, Jacobo, hermano, asume que estos gentiles pues van a seguir asistiendo a las sinagogas en cada día de reposo, a leer la ley de Moisés, y van a ir aprendiendo los demás mandamientos, y después los iban a ir poniendo por obra. ¿Ah? Pero que se empezaran solamente con esos 4. ¿Ah? Con apartarse de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente esos 4. Al cabo, ellos van a ir aprendiendo los demás, ¿no? Claro, hermano, así es. Entonces, el apóstol Pablo y los demás apóstoles entendieron que estos gentiles eran los descendientes de los dispersos pertenecientes a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y por lo tanto, si Dios mismo los estaba trayendo a regreso, entonces no había por qué ponerles tropiezo o cargas, para de esa manera se empezaran a incorporarse a la comunidad hebrea y asistir a las sinagogas en cada día de reposo y empezar a aprender la Torá escrita. Y no que solamente y nada más estos mandamientos se deben guardar de ese tiempo en adelante, como se han mal interpretado a lo largo de la historia hasta nuestros tiempos dentro del cristianismo, sino que se tenía que iniciar por guardar estos mandamientos y después, como ya lo dije, iban a ir aprendiendo los demás mandamientos de poco a poco. ¿Ah? Aquí, en este estudio, hermanos, solo estamos hablando acerca de los alimentos. ¿Ah? Pero de hecho, el asunto principal era que algunos de los hermanos que habían llegado de Judea les decían que se tenían que circuncidar conforme al rito de Moisés y que si no lo hacían no podían ser salvos. Pero fíjese cómo este asunto de la circuncisión a estas fechas en las que se dieron estos acontecimientos ya lo habían hecho todo un rito. Diferente, por ejemplo, a la circuncisión que se le había ordenado a Abraham. Un proceso sencillo que aún Séfora, la mujer de Moisés, realizó a su hijo Eliezer, a su hijo menor. Como lo mencioné anteriormente, aquí solamente estamos hablando de lo relacionado a los alimentos. Por lo tanto, el mandamiento que fue dado aquí, que se apartaran de ahogado y de sangre, o sea que los animales no se mataran de una manera salvaje, por ejemplo con estrangulación, y apartarse de comer sangre de cualquier ser viviente, porque en la sangre está la vida y Dios la dio solamente para expiación por el pecado. Como dijimos anteriormente, eran para por lo menos iniciar con estos 4 y después iban a aprender los demás mandamientos, que de hecho son 7, pero que 3 están un poco escondidos en esta cita bíblica, como veremos a continuación. Hechos 15:19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, 1, ¿verdad? De fornicación, 2, de ahogado y de sangre, 4. Pero vea lo que dice el verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, 5. En las sinagogas, 6. Donde es leído cada día de reposo, 7. ¿Cuál es el día de reposo? El del séptimo día. Y también se ha entendido erróneamente que solo y únicamente te tienes que abstener de comer ahogado y de sangre, y ya todo lo demás te es lícito de comer. Aún lo que Dios dijo que no era considerado como alimento, ¿verdad? Levítico 11, Deuteronomio 14, pero que ahora ya dio permiso de comerlos. Pero Dios no cambia, hermano. En Él no hay mudanza ni senda de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y hay quienes aún hasta estos 2 mandamientos de comer ahogado y de sangre no los obedecen, aunque están dentro del Nuevo Testamento, pero no lo obedecen. Entonces, aquí vamos a concluir esta serie de estudios, hermano, donde primero te enseñé esa interpretación en Hechos 10, que no contradice lo que está escrito en otros libros de la Escritura. Va en común acuerdo. También te presenté cada una de las citas que hablan de los alimentos y te llevé a escudriñar cada cita, hermano, y te mostré cómo se han torcido y se han malinterpretado. ¿Ah? Muchas se sacaron fuera de contexto. Y te mostré esa interpretación que para ser considerada como correcta, como verdadera, pues tiene que estar en común acuerdo con lo que está escrito en otra parte de la Escritura. Si una cita es mal interpretada, o sea, si una cita va en contra de otra cosa que ya está escrito, hermano,
esa interpretación es incorrecta. ¿Por qué? Porque Dios no se va a contradecir él mismo. Ya. Dios tiene que estar en común acuerdo con todo lo que está escrito aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Estas enseñanzas, hermano, van a quedar grabadas en nuestra página del ministerio, en Facebook y también en YouTube. Ahí están. Amén. Puedes tener acceso ahí y corre la voz. Comparte, hermano, comparte. Bendito sea el nombre del Señor. Pues damos gracias al Señor porque nos ha permitido en esta tarde poder concluir esta serie de estudios. Les hago una cordial invitación también para el próximo domingo. Vamos a estar teniendo un servicio de agradecimiento por este lugar que el Señor nos ha provisto. Amén. Vamos a tener algunos invitados aquí, unos pastores, y vamos a estar impartiendo otra enseñanza que va a ser de bendición para nuestras vidas. Mientras tanto, que el Señor les bendiga y fue un placer el haber estado compartiendo esta palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.